Desde empate con nosotros ha frenado a hablar de la Fórmula 1 el juez dictando sentencia. Profesor, ¿qué tenemos con la Fórmula 1? Ha empezado sin los protagonistas de los últimos años. Ha empezado picante, pero tenemos una semana interesante. Esta semana, la tercera parada de la temporada 2025 de la Fórmula 1, el Gran Premio de Japón 2025. Luego de dos primeros grandes premios, 3 carreras, porque la primera carrera fue el Gran Premio de Australia, en el cual salió por la puerta grande Lando Norris, el piloto de McLaren. Luego tuvimos una segunda parada en el Gran Premio de China, a la semana siguiente, en el cual el compañero de equipo de Lando, el australiano Oscar Piastri, salió por la puerta grande. 2 primeras victorias para el equipo de McLaren, que sabemos que el año pasado ganó el campeonato de constructores, y si no fuese por las malas estrategias que hicieron durante la temporada, también tuvieron chance de haber conseguido el campeonato de pilotos. Y en la carrera sprint que se celebró en la segunda parada, que fue el Gran Premio de China, salió por la puerta grande el británico Lewis Hamilton. En su segunda carrera con la escudería Ferrari, su nuevo equipo, termina llevándose la victoria. En los 4 años que se tienen celebrando las carreras sprint, que son unas mini carreras que se celebran el día antes de la carrera, esta carrera consta de 100 kilómetros. En el caso del Gran Premio de China era 19 vueltas, la carrera sprint. Es la primera vez en 4 años que un piloto de Ferrari gana una carrera sprint, y es Lewis Hamilton en su primera carrera sprint con el uniforme de Ferrari. Con esto también Hamilton se convierte en el primer piloto de 40 años o más que gana una carrera desde Nigel Mansell en 1992. Hamilton ya logra victoria en 3 categorías, en 3 escuderías diferentes. Sabemos que empezó con McLaren su carrera en el año 2008, luego pasa a Mercedes, en el cual termina consolidándose como uno de los mejores pilotos de la historia, y ya con Ferrari logra una carrera, aunque fue en sprint, ya se logra subir al podio. En el caso de los McLaren, terminan demostrando el dominio que se esperaba para esta temporada. Vale destacar que la primera carrera del año en Australia fue una carrera pasada por agua, algo que puede haber afectado el rendimiento. Eso no se vio en China. Ya por esa parte podemos ver un poco más qué tienen los diferentes equipos para ofrecer. En el caso de Red Bull, tenemos todo lo contrario a lo sucedido en años anteriores, en el cual se mostraban dominantes, y sobre todo lo contrario a lo sucedido el año pasado. Red Bull normalmente empezaba con sus 2 pilotos, tanto Max como Checo, dando buenas peleas durante los últimos años. Sabemos que Max siempre peleaba desde la punta porque tenía un monoplaza muy superior a los demás competidores. Pero el caso de Checo, algo que se había hecho habitual era que empezaba la temporada con muy buen rendimiento. Ya luego, cuando venían llegando las modificaciones al monoplaza de Red Bull, iba decayendo el rendimiento de Checo. Todo esto se debía a que todas las modificaciones en las que se enfocaba Red Bull iban dirigidas a su piloto número 1, que es Max Verstappen. Y sabemos que el estilo de conducción de Max Verstappen es un estilo de conducción mucho más agresivo, y eso hace que los monoplazas sean mucho más difíciles para controlar a los diferentes pilotos. Ya le ha sucedido en su momento a Daniel Ricciardo, luego le sucedió al mismo Alex Albon, luego a Checo Pérez, que fue el que más tiempo tuvo como su compañero de equipo, y ahora, luego de 2 carreras, termina pasando lo mismo con Liam Lawson. Liam Lawson termina subiendo al equipo de Red Bull, y luego de 2 carreras es relegado de su puesto. 2 carreras desastrosas en las que su mejor posición fue número 17, contando 2 carreras y una clasificación a sprint. No pudo dominar definitivamente lo que es el carro de Red Bull, y si algo tenemos que destacar es que Red Bull sigue dando palos a ciegas. Desde las últimas temporadas, en las que ha tenido grandes problemas dentro de su estructura organizativa, tanto con el director técnico, que en este caso es Christian Horner, con el padre de Max Verstappen, los escándalos de acoso,
las diferentes filtraciones con la salida de Adrian Newey, la salida de Helmut Marko. El equipo de Red Bull está ahora mismo en desbandada. Todo parece indicar que no van a tener la posibilidad de poder pelear como en los últimos años, manejando una gran ventaja. Con esa victoria de Lando en la primera carrera del año se cortó una racha desde el 2022, mayo del 22, en la cual Verstappen estaba liderando el campeonato de pilotos consecutivamente por 3 temporadas. Nunca estuvo en un segundo lugar del campeonato de pilotos hasta el inicio de la temporada 2025. Y en este caso también se hace muy cuesta arriba para Red Bull poder pelear un campeonato de constructores y solamente uno de sus pilotos está peleando en los puntos, ya que Lawson nunca estuvo cerca. Para el Gran Premio de Japón tenemos la novedad de que suben a Yuki Tsunoda del equipo número 2, que era Red Bull, que era Racing Bulls o Visa Cash App, hasta el equipo de Red Bull, un piloto nativo de donde se correrá esta tercera parada de la Fórmula 1 de Japón, algo que creará una gran sensación, ya que tendremos a un piloto de esa ciudad debutando en uno de los equipos con más potencial, que es Red Bull. Y con 2 carreras, profesor, uno puede ver el desenvolvimiento de un piloto, porque si Red Bull se decidió por el que estaba y han pasado 2 carreras y nada más lo cambian, ¿eso quiere decir que ellos se equivocaron? Exactamente. Red Bull terminó dándole la razón a todos los que dicen que ellos cometieron una equivocación con Checo, no solamente en lo monetario, ya que Checo tenía un contrato garantizado y tuvieron que pagarle una penalidad por sacarlo del equipo, sino que también en lo competitivo. Si algo había demostrado Checo es que, aunque no se obtenían finalmente los resultados que esperaba la marca, Checo en Red Bull, aparte de las carreras que pudo ganar, Checo fue un piloto importante en ese primer campeonato de Verstappen, fue un piloto que quedó segundo en un campeonato de pilotos luego en la temporada siguiente. Fue un piloto que al final cumplió con su cometido de ser un escudero, de ser el piloto número 2, y fue un piloto que, si bien no competía por ganar un campeonato de pilotos, sí podía poner al equipo en buena posición para un campeonato de constructores, porque se mantenía dentro de los puntos, por lo menos en la primera mitad de temporada. Si algo demuestra Red Bull con esta decisión apresurada, es que terminan dándose cuenta de que cometieron un error y terminan tratando de enmendar lo más pronto posible. Porque si bien sabemos que 2 carreras no es suficiente para tú saber si un piloto podrá terminar cumpliendo con las expectativas, también tenemos que destacar que en el caso de Red Bull, un carro, un monoplaza que es específicamente modificado a la horma de Max Verstappen, a todo lo que pida Max Verstappen, con el paso del tiempo se va haciendo cada vez más difícil para el segundo piloto. Sí, empezando una temporada prácticamente con las medidas, con las condiciones del monoplaza más estándar, Liam Lawson no podía controlar el mismo. Esto te indica que cuando avanzara el tiempo se iba a volver insostenible. Es mejor para Red Bull, inclusive es un golpe mediático, porque no solamente hacen el cambio de colocar otro piloto, sino que colocan a un piloto local. Con esto ellos pueden ir bajando un poco esa tasa de rechazo que fue aumentando con la salida de Checo Pérez, ya que era prácticamente uno de los pilotos latinos que teníamos en la parrilla, o el único piloto latino seguro que teníamos en la parrilla, ya que también salió Colapinto, que terminó la temporada pasada, el argentino. Entonces nos quedamos sin pilotos latinos, y uno de los grandes culpables, o lo que la fanaticada latina culpaba de que eso sucediera, era Red Bull. Ahora montan en el monoplaza a un piloto japonés para tratar de disminuir las tensiones que han estado creando, pero tenemos que ver cómo puede manejar Yuki esa presión, tanto de poder rendir como de poder dar un buen espectáculo frente a sus compatriotas. En el caso de Colapinto, todo parece indicar que con el paso del tiempo logrará encontrar un asiento en la Fórmula 1, ya que es un talento que no creo que dure más de un año fuera de la parrilla, tomando en cuenta que para el 2026 tendremos una ampliación. Con las nuevas regulaciones pasaremos de 10 a 11 equipos, lo que agrega 2 asientos más a la parrilla. Pero todo parece indicar que antes que termine la temporada 2025 tendremos a Colapinto como piloto oficial en alguna escudería. También vale destacar el tema de los Ferrari,
tanto con Hamilton como con Charles Leclerc, que si bien no han podido demostrar un buen paso dentro de las carreras, ya que en el sprint que ganó Hamilton fue dominante de principio a fin, nunca perdió la primera posición, salió desde la pole y terminó en primero, pero esos Ferraris, contrario a lo que sucedió el año pasado, fue el único equipo de los que pelearon el top 3 de constructores que tomó la decisión de cambiar completamente la estructura de su monoplaza. Es algo que es muy poco inusual, ya que llegando al último año de desarrollo de las normativas actuales, que terminan este 2025, luego de haber iniciado en el 21, ya todos los equipos están llegando prácticamente al punto final de las modificaciones que pueden hacer y del provecho que pueden sacar a todo ese reglamento. Ferrari decide terminar eliminando todo lo que había avanzado hasta la temporada pasada, en la cual llegaron hasta las últimas carreras peleando un campeonato de constructores, y terminan apostando por una nueva fórmula. Esa nueva fórmula, si bien dio resultados durante la carrera sprint, en ritmo de carrera normal no ha podido demostrar seguir el paso ni de los McLaren ni del Red Bull de Verstappen. Tampoco han podido competir de tú a tú con los Mercedes en ritmo de carrera, que han terminado por encima de ellos. Inclusive en el Gran Premio de China terminan siendo eliminados ambos pilotos del equipo Ferrari. Es la primera vez que le sucede que terminan siendo descalificados luego de carrera dos pilotos de la escudería Ferrari, en este caso por razones distintas. En el caso de Leclerc fue descalificado porque no cumplió con el peso del monoplaza. Leclerc fue a una estrategia distinta a la que las normativas y el equipo de Pirelli, que son los que aportan los neumáticos a todos los monoplazas de Fórmula 1, indicaban que el Gran Premio de China, por ser una pista muy abrasiva, se necesitarían ellos sugerían 3 paradas para poder cumplir con el rendimiento de los neumáticos, que algunos monoplazas se arriesgarían a 2. Finalmente, prácticamente todos fueron a 2 paradas, pero hubo varios equipos que fueron a una sola parada, entre ellos el equipo de Ferrari en el caso de Charles Leclerc, y por ese desgaste excesivo en los neumáticos terminan siendo descalificados, ya que luego de la carrera se pesó el monoplaza de Leclerc y se descubrió que tenía 1 kilogramo por debajo del límite. Cuando el monoplaza se pesó en su primera instancia, como sabemos que tenía un problema en el alerón delantero, en un roce que tuvo con Hamilton en la primera vuelta, se pensó que esa diferencia de peso se hacía por el tema del alerón. Luego se pesó el monoplaza sin el combustible y se dieron cuenta que efectivamente, ya que los monoplazas tienen que ser pesados con los neumáticos, cómo terminaron, y tienen que ser pesados también con el combustible que hayan terminado. En el caso de Hamilton fue penalizado, terminó siendo descalificado por otra razón. El tema de Hamilton fue por desgaste excesivo en la tabla que va debajo en el suelo del auto. Esa tabla de Ferrari, que tienen una estrategia de efecto suelo, que tratan de ir lo más pegado posible para eliminar el porpoising y para poder tomar ventaja en las rectas. En el caso de Hamilton, que dentro de la carrera no se vio grandes esfuerzos, o sea, no se vio momentos en los que Hamilton se saliera de pista que pudieran haber desgastado esa tabla, ya que el límite que superó fue menos de 0.5 milímetros por debajo del límite. Eso simplemente bastó para ser descalificado. Eso es algo que tiene que ver primero con la estrategia de Ferrari, ya que algo no calcularon bien, algo no tomaron en cuenta que provocó ese desgaste excesivo, ya que siempre ellos tienen que mantener un margen de error en esa parte. Y en el caso de Hamilton es la segunda vez que le sucede. Ya le había pasado en 2023, cuando todavía corría para el equipo de Mercedes, y hasta ahora es el único piloto, por lo menos con esta estrategia, con estas regulaciones del 21 al 25, que ha sido descalificado 2 veces por ese motivo. Sabemos que Hamilton es un piloto que le gusta la velocidad punta, le gusta aprovechar el efecto suelo, pero es algo que no es solamente la última palabra, no es decisión de él, es algo que tiene que ver con los ingenieros de equipo, que son los que saben el tema de desgaste y qué tanto esto puede afectar el monoplaza, por lo cual vemos que
hay algunas condiciones que cambian entre pista y pista o entre clima que se puede presentar en la pista que pueden dar al traste con una descalificación. Por eso hay equipos que prefieren no arriesgar y no llevar el auto tan pegado al suelo para tratar de evitar que este desgaste termine descalificándolo de carrera. Para el Gran Premio de Japón tenemos hasta el momento un trío de equipos que seguirán compitiendo por la punta. El caso de los McLaren buscarán seguir con su hegemonía, conquistar su tercer Gran Premio consecutivo en la temporada. El caso de Max sigue buscando mantener a Red Bull cerca del podio y tratar de maximizar puntos, mientras su nuevo compañero Yuki trata de meterse por primera vez en los puntos para lograr puntuar con 2 monoplazas en una carrera en 2025. El caso de Mercedes, que ha tenido un gran rendimiento tanto de George Russell como del novato, que es el piloto más joven de parrilla, Andrea Kimi Antonelli, el italiano, buscarán mantenerse cerca del podio y poder maximizar puntos con esa dupla. Y el caso de, finalmente, tenemos a los Ferraris, a Leclerc y a Hamilton, que buscan reivindicarse de un gran premio anterior que terminó siendo completamente un fracaso para los tifosi y para la escudería Ferrari en general.